Daniel de Santa Cruz, ¿verdad? El hermano Jacobo de Grupana. Y bueno, entiendo que hay de varios países y este es un congreso internacional, veo ahora, ¿no? La fiesta para la fundación y los graduandos se hace grande para gloria de Dios. Amén. Aquí desde el río Lavanda, así se llama, ¿verdad? Desde los Yungas. Hemos venido muchos, algunos por primera vez, los hermanos de Argentina, que nos da gusto verles aquí también. La hermana Dora de Venezuela también, miren, dicen que hay de Chile también aquí, ¿verdad? No sé quién sea. Y así de Bolivia, de Perú, de Colombia y también de México. Qué bendición estar juntos, unidos, alabando y adorando el nombre de nuestro Dios. Amén. Nuestra venida ha sido extraordinaria y ha sido un verdadero milagro como la de muchos de los que están aquí. Y cuando vemos a los muchachos y señoritas con los talentos y dones que Dios les da, son un verdadero milagro para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente. Este sábado es un día de fiesta. No tendremos tiempo para muchas cosas porque ya veo la agenda está bien saturada. Hay cena del Señor, hay bautismos, hay testimonios, hay tantas cosas bonitas. Vamos a disfrutar en el Señor este santo día. Y vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo número 21. Vamos a abrir nuestras Biblias allí, en este culto divino tan importante aquí en Bolivia, en los Yungas, en la fundación tan hermosa que es este lugar tan precioso. Desde aquí, al invocar la presencia del Señor, el Señor está con todos nosotros. Y hermanos de diferentes lugares, los alrededores que se encuentran también, sean bienvenidos. Hoy, qué hermoso momento, vivimos juntos en el nombre del Señor. Juan, el capítulo número 21, el verso número 25, voy a darle lectura en voz alta, pero vamos a estar en este texto, no nos vamos a mover mucho a uno que otro texto, para poder encontrar lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Dice la palabra del Señor: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada una por sí, ni aún en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Amén. Yo le pregunto esta mañana a ustedes, y a los que nos escuchan también, ¿cuántas cosas hizo más Jesús que no sabemos? Tengo varias preguntas para ustedes, vamos a ir desarrollándolas durante el tema. Y mientras nos introducimos al tema directamente, yo les pregunto, ¿será que todo está escrito lo que pasó en el tiempo de Jesús? ¿Y cuántas cosas hizo Él más que aún no sabemos? La gente se preocupa y se pregunta y dice, ¿qué pasó con Cristo cuando tenía 3 añitos? Y algunos también se preocupan y preguntan y dicen, ¿y cuando tenía 7 años? Y empiezan hasta a discutir y debatir por ello, indagar, cuando la Biblia es muy clara. ¿Qué nos dice la Escritura? El niño, ¿qué cosa? Crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Amén? Amén. ¿Dice algo más la Biblia? ¿Nos interesa algo más de lo que no dice la Biblia? La palabra del Señor es clara, nos dice que a los 12 años estuvo en el templo, que su profesión en la juventud fue carpintería, tuvo una manualidad, que a los 30 años fue bautizado. Las cosas más importantes y que son necesarias para nuestro conocimiento y nuestra salvación son las que están allí escritas. La Biblia solamente es un resumen de lo tanto que pasó. Pero hay gente que se preocupa. Y cuando Jesús tenía 15 años y empiezan aún a inventar cosas, ¿qué les parece? Que todo lo que se dice acerca de Jesús, todo lo que hizo Jesús se escribiera. Serían como 800 libros.
¿Para qué? Si una Biblia no estudiamos toda, ¿para qué queremos 800 libros? ¿Se imaginan ustedes? Ahora, mientras nosotros analizamos esto, de las cosas que no están escritas, yo les pregunto, les hago dos preguntas. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Número 1. Siguiente pregunta. ¿Para qué Jesús hizo milagros? ¿Sí? ¿Para qué Jesús hizo milagros? Mientras ustedes están analizando esa pregunta, sigamos con el estudio de este texto. ¿Cuántas cosas sucedieron que no están escritas? Miren lo que dice la palabra del Señor en el capítulo número 20 del libro de Juan, el verso 30 y 31. Miren lo que dice ahí. Ahí está al lado de nuestro texto, de nuestra lectura bíblica. Dice el verso 30. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Verso 31. Estas, empero, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué cosa dice allí? Tengáis vida en su nombre. Amén. Amén. No todo lo sabremos. ¿Se dan cuenta? Las cosas reveladas, ¿qué dice Deuteronomios? Las cosas reveladas son para ¿quiénes? Para nosotros y para nuestros hijos. ¿Y las secretas para quién son? Para Dios. Entonces no podemos inventar. Tenemos que conformarnos con la palabra del Señor. Pero ¿saben una cosa? La palabra del Señor es suficiente, porque de un texto pueden salir 100 sermones. Porque la palabra del Señor es un libro vivo. Amén. Amén. Es un libro vivo. Y entonces, ¿cuánto tiempo hay que estudiar la Biblia? ¿Cuántos años? Toda la vida. Hay gente que ha estudiado 60 años su Biblia, 60 veces o más. Y ¿saben una cosa? Cada vez que la estudian encuentran algo nuevo, porque es un libro vivo. Pero no todos lo sabremos, porque hay muchas otras cosas que Jesús hizo que no están registradas. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 1:13. Miren lo que dice ahí la palabra del Señor. 2 de Corintios 1:13. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también conocéis, y espero que aún hasta el fin las conoceréis. Qué interesante. Todo, entonces, el estudio de la Biblia, hermanos, el estudio de la teología, el estudio de la profecía es dinámica. ¿Qué significa eso? La palabra no es estática, es viva y se mueve. Todo esto sucedió, dice Romanos, para nuestra enseñanza, para los que vivimos en los días finales. Les voy a mostrar un texto y ustedes díganme cuántos años contiene ese texto. Apocalipsis, el capítulo número 12. Vamos para allá. Apocalipsis, el capítulo número 12. Miren lo que dice Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir, ¿qué cosa dice allí? A todas las gentes con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios, ¿y qué más? Y para su trono. Yo les pregunto, ¿cuántos años tiene ese texto? ¿Cuántos años está resumiendo ese texto? Solamente ese texto, ¿cuántos años llevo? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Quién era el hijo que iba a nacer allí? ¿Y quién fue arrebatado para su trono? Entonces, ¿cuántos años tiene ese texto? ¿Cuántos años tiene ese texto? 33. Habla de su nacimiento y de su ascensión. 33 años. Nada más un texto contiene 33 años. Y la gente sabe qué cosa, discute muchas veces. ¿Y con quién se casó Caín? Es la discusión que siempre dice. Y no se dan cuenta que la Biblia es un resumen. Cuando el Señor les dijo multiplicaos y sojuzgad la tierra y fructificadla, empezó a crecer la familia. ¿Y con quién se casó Caín? Con una mujer. Eso es un resumen solamente. ¿Y cuánta gente
gente escribe libros tras libros, tras libros, tras libros para inventar cosas que se imaginan y especulaciones que hay. Pero la Biblia es clara. El canon de la Biblia es santo. Dios lo dirigió y está exactamente, lo dice Timoteo, para que el hombre de Dios sea bueno para toda buena obra y para encontrar la salvación de nuestra alma. No necesitamos más saber que lo que está ahí escrito. Amén. Amén. Si alguna cosa no sabemos, no nos preocupemos. Las cosas que son de Dios las sabremos cuando estemos con Él. Amén. La profecía se revelará, ¿saben cuándo? De acuerdo a la madurez del tiempo, la época y la madurez de la iglesia. Y eso se va dando paso a paso. Pero vuelvo a las preguntas que les hice al principio. Primero díganme, ¿qué es un milagro? Algo sobrenatural. Número 2. ¿Para qué Jesús hizo milagros? Y número 3, y por allí vamos a empezar, ¿cuántos milagros hizo Jesús? Ahora, pregunté, ¿qué es un milagro? Ya me contestaron aquí y contestaron bien. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Qué es un milagro? ¿Alguien sabe? ¿Tiene una idea? Pueden participar el que guste. Aprovechen esta oportunidad. ¿Qué es un milagro? Algo inexplicable. ¿Qué más? Sobrenatural, ya lo había dicho aquí Elías. ¿Algo más? Algo imposible. Algo imposible, ¿qué más? Fuera de la capacidad humana. Fuera de la capacidad humana, correcto. Muy bien, ya nos ubicamos en lo que es un milagro. Siguiente pregunta. ¿Para qué Jesús hizo milagros? Mientras ustedes meditan, analizan, ¿cuántos milagros hizo Jesús? Mientras tenemos la pregunta allí, ¿para qué los hizo? Vayamos a la otra. ¿Cuántos hizo? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Sí, ahí escuché que muchos, pero ¿cuántos? Lo que la Biblia menciona sí se puede saber. Y para que ustedes recuerden bien que sí se sabe cuántos, quiero que me ayuden esta mañana a todos. Y me señalen un milagro sin repetir. Levante la mano y diga el milagro. Y no lo repita porque vamos a ver cuántos hizo Jesús. A ver, si el que no sabía aquí lo va a saber. Muy bien. Díganme un milagro. ¿Alguien? Muy bien, levantó la mano. ¿Cuál? Paralítico de Bethesda. Otro milagro. Los 10 leprosos. Resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro. Convirtió el agua en vino. ¿Perdón? Convirtió el agua en vino. Ese milagro guárdalo, al final lo uso. ¿Otro milagro? Eso quería decirlo. El hijo de la viuda de Naín. La mujer que sanó por 12 años, que sufrió. La resurrección de la hija de Jairo. ¿Aquí dijeron otro milagro? El demonio de Gadar. El hijo de la viuda de Naín. ¿Qué no hay milagros atrás? Son demoniados de Gadar. ¿Otro milagro? El ciego Bartimeo. Ya le dijeron lo del vino. No repitamos. Milagros que no se han dicho, pongan atención. Cuando convirtió, unificó el pan. En los panes y los peces. Los 5,000. ¿Otro milagro? La curación de la suegra de Pedro. ¿Cuál? ¿Hermana Romy? Suegra de Pedro. Sanó a la suegra de Pedro, correcto. Allá atrás no hay milagros. Allá hay una mano. La pesca milagrosa, gracias hermano. Otro milagro. Sanó al siervo del centurión. Otro milagro. El endemoniado gadareno. Otro milagro. Apaciguó las tempestades. Calmó la tempestad, correcto. Otro milagro. El hombre de la mano seca. Otro milagro. Curó la oreja del. Curó, le devolvió la oreja a Marco. ¿Te la pegó otra vez? Sí. ¿Ya lo dijeron? Otro milagro. Caminó sobre el agua. Otro milagro. ¿Ya lo dijeron? Otro milagro. ¿Que a poco ya no hay? Hay algunos que no han mencionado, Hay algunos que no han mencionado. Hay más milagros todavía mencionados en la Biblia. De esos estamos tratando. Hermano Milton. La moneda en la boca del
Cuando le dijo a Pedro que fuera a sacar un pez y había una moneda para pagar los impuestos. Otro milagro. Los 10 leprosos. Los 10 leprosos. Ya lo dijeron, sí, otro milagro. Cuando curó al hombre de la mano seca. Ya lo dijeron, otro milagro. ¿Se acabaron? Ya lo dijeron. Cuando curó al ciego. Ya lo dijeron. Hay varios ciegos, hermana, allá atrás. El hijo de la No mujer escuché. sirofenicia. La curación de María Magdalena, otro milagro. La hija de la mujer sirofenicia. Ya lo dijeron también. ¿Sí? Otro milagro. Bueno, se acabaron. ¿Sí? Ahí hay una mano. No, milagros de Jesús. Cuando calmó la tempestad. ¿Ya lo dijeron? Esos son milagros, pero estamos hablando de los que Jesús hizo directamente cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Se acuerdan ustedes que curó un hidrópico? Dice, no se acordaban de ese milagro. ¿Otro milagro? La higuera que se secó, exactamente. Hay otro más. Les voy a dejar la tarea de que se pongan a estudiar los milagros. ¿Ya lo dijeron también? Sí. Bueno, sanar a los sordos, sí. Muy bien. Pero entonces, mientras ustedes hacen esa tarea por la tarde, si tienen tiempo, que es muy bonito analizar los milagros del Señor Jesús, ahora entremos a la otra pregunta. Aparte de que el Señor Jesús hizo mucho más milagros de los que mencionamos, y los que menciona la Biblia hizo muchos más, porque la Biblia lo dice, pero no están registrados. La Biblia solamente me dice una cosa muy interesante, que había aldeas enteras donde no había un enfermo, porque Él había pasado por ahí. Amén. Amén. Qué hermoso. La presencia del Señor Jesucristo verdaderamente es un milagro del cielo. Ahora, entendamos la siguiente pregunta. ¿Para qué hizo milagros Jesús? ¿Cuál era el propósito de los milagros del Señor? Ahora sí, quiero escucharles también. Todos pueden participar. ¿Para qué? ¿Perdón? Para la fe de las personas. ¿Para qué? Para la fe. Para que la gente tuviera fe. Tenía que tener fe para que hubiera milagros. Hermana Ron. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. ¿Qué más? Para que crean que Él fue el Mesías. Para que crean que Él fue el Mesías, correcto. ¿Para qué más hizo milagros? Propósito del milagro. Para restaurar la imagen de Dios. Para restaurar la imagen del hombre. Estaba distorsionado. Lo que está ahí sí está muy cerca de lo que yo quiero escuchar. También por amor al hombre. Está muy cerca. Gloria de Dios, restauración del hombre. Está bien lo que está diciendo. Pero hay algo más por lo cual Jesús hizo milagros. ¿Alguien tiene otra idea? Para mostrar que Él era Dios. Para mostrar que Él era Dios, correcto. Pero ¿para qué más hizo milagros? Hermano, correcto, también para eso. ¿Pero para qué? Para que se cumpla la profecía, correcto también, porque eso se había dicho del Mesías. Era la confirmación de la profecía. Ya, dale. ¿Por eso hizo milagros? Sí, porque había mucho enfermo, mucho pecado. Pero ¿por qué más hizo milagros? ¿Cuál es el principal propósito por el cual Jesús hizo milagros? Es cierto que era para hacer el bien, para que lo reconocieran como Mesías, para que conocieran la gloria de Dios, para restaurar la imagen. Todo eso es cierto, pero hay algo importante por lo cual el Señor hizo milagros. Hermanos, muchas gracias. Ahí está la clave. Tan simple, para vindicar el amor del Padre hacia la humanidad. Amén. Por eso el Señor hizo milagros. Todo lo que dijeron es importante, es cierto, pero esa es la clave. ¿Por qué razón decimos esto? El pecado desfiguró no solamente la humanidad. El pecado desfiguró la imagen de Dios. El pecado desfiguró la soberanía divina y la existencia de un Dios de amor.
Por eso el Señor envió a su Hijo, para poder vindicar que Dios es amor. Amén. Amén. Y miren lo que pasó en aquel tiempo. Antes de que Jesús viniera, aunque ya estaba profetizado que Jesús vendría. Todos los profetas hablaron de él. Moisés, desde Génesis 3:15 encontramos el primer evangelio. Aunque todo el mundo sabía, llegaron unos años difíciles, unos años complicados. Y saben una cosa muy interesante que hay que ponerle mucha atención: la historia se repite. Hay periodos en la historia del mundo, de la tierra, que son periodos oscuros. La época de tinieblas. Nosotros la que más conocemos es la del 538 a 1798, que es el oscurantismo, la Edad Media. ¿Por qué? Porque desaparecieron la verdad y surgieron las tradiciones. Viene otro periodo que es el nuestro, donde otra vez Satanás con toda la luz hará que la gente esté en la ignorancia, en tinieblas, porque va a confundir la verdad, va a engañar a mucha gente. Pero hay otro periodo que le correspondió a los tiempos cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Ese periodo oscuro parte precisamente del tiempo, se le llama el tiempo intertestamentario, que va desde Malaquías, el profeta Malaquías. ¿Quién fue el siguiente profeta después de Malaquías? Juan el Bautista. En ese periodo entre Malaquías y Juan el Bautista no hubo visión profética. ¿Cómo se le llama a ese periodo? El periodo oscuro, periodo de tinieblas. En ese tiempo es un periodo intertestamentario. Cuando ustedes están viendo su Biblia del Antiguo al Nuevo Testamento y voltean una página, ese periodo tiene más de 400 años. Más de 400 años donde no hubo visión profética. Y miren qué perverso fue Satanás, que con la misma ley de Dios, yo pensé que estaba la ley acá, ya está la ley. ¿Saben qué? Con los mismos 10 mandamientos destruyó la fe de muchos. La ley es el carácter de Dios, ¿se acuerdan? El trasunto de su carácter. Y hoy se habló acerca de eso. Varios jóvenes lo mencionaron, ¿no? Y muy importante, ¿sí? Pero ¿saben qué hizo? ¿Qué hizo el enemigo? Usó a los maestros. En la semana hablamos de uno de los principales maestros del judaísmo, que fue Hillel. Y entonces, ¿saben qué? No trajeron ideologías nuevas. Simplemente a la ley de Dios, a la santa ley de Dios, le agregaron centenares de leyes. Y la hicieron pesada, dura, difícil. Y entonces, ¿cómo estaba la imagen de Dios? Dura y difícil. A Dios llegó a tenérsele miedo. Y empezó a desfigurarse el amor de Dios. Y en ese periodo intertestamentario, por ejemplo, un mandamiento podía tener más de 100 leyes, un solo mandamiento. De paso, todos los 10 mandamientos llegaron a complementarse. ¿Saben con cuántas leyes? Los 10 mandamientos tenían una subdivisión de 610 leyes. 610 leyes. De tal manera que la gente ya lo miraba imposible, difícil, complicado, con miedo. Nada más el sábado. Solamente el sábado tenía como base 44 leyes. Pero esas 44 leyes se subdividían en centenares de leyes del sábado. Y el sábado no podían bañarse. El sábado no podían verse en un espejo. El sábado no podían lavarse. El sábado no podían caminar. El sábado no podían ni escupir siquiera. Porque decían las leyes que si alguien escupía en tierra, porque no había cemento como este, y si había una semilla y en la tierra
la saliva podía hacer que germinara esa semilla y era un trabajo el sábado y era condenado. Ni siquiera escupir podían el sábado. Y muchas otras cosas no se podían hacer el sábado. Entonces, ¿saben qué tenía el hombre? Miedo a la ley. Es que si tú no haces eso, Dios te va a castigar. Es que si tú ya hiciste aquello. Y entonces los hombres andaban con una lupa vigilando en qué fallaban los seres humanos. ¿Y saben una cosa? Entonces la gente tenía más miedo obedecía más a los hombres que a Dios. ¿Por qué creen que el Señor Jesucristo dijo, en vano me honran, qué cosa? Guardando mandamientos de hombres. ¿Cómo Jesús luchó contra eso? ¿Y se acuerdan del paralítico de Bethesda que estudiamos el jueves, me parece? Estaban más preocupados porque cargaba su lecho de que había sanado en sábado. La alegría de la gente no era el bien de Dios, sino el bien de los hombres. Y entonces, ¿qué dice el libro de Gálatas? De acuerdo al cumplimiento del tiempo. O sea, cuando el Señor Jesucristo vino, llegó exactamente en el periodo de tinieblas, al final, y que si se tarda un poquito más, ya no encuentra nada. Llegó un momento difícil de paz. Ustedes saben muy bien, cuando Jesús vino, a los suyos vino, ¿y qué cosa? Y los suyos no le recibieron, porque estaba desfigurada la imagen del amor de Dios. Y entonces, cuando Jesús aparece, por fin aparece. ¿Cuántos lo esperaron? Díganme si toda la nación judía con sus dirigentes esperaban a Jesús e hicieron una fiesta, ¿sí o no? Nadie lo esperaba. Ahí pidiendo posada, en un corral. Ahí llegó Jesús. Y los dirigentes judíos, con su opulencia, con su ostentación y con la supuesta sabiduría y la inteligencia, enseñándole al pueblo equivocadamente. Porque los fariseos, los escribas y los doctores de la ley estudiaron las profecías al revés. Ya se había profetizado de que Cristo venía, y venía como un personaje humilde, sencillo, pobre. Pero a ellos no les gustó ese Mesías, porque no estaba al nivel de la élite de ellos, no estaba al nivel social, no estaba al nivel de ostentación ni de riqueza. Y entonces ellos prefirieron estudiar la profecía de la venida del Mesías en su segunda venida. Y en su segunda venida la Biblia dice claramente que Jesús venía en gloria y majestad. Amén. A eso sí les gustó. No querían a un Mesías pobre, ni querían a un Mesías sencillo. Querían a un Mesías de acuerdo a su nivel. Entonces, cuando Jesús vino, ¿quiénes lo esperaban? La sierva del Señor dice que hasta un ángel vio que raro que la gente no se enterara, y estaba a punto de regresarse porque dice, nadie lo está esperando. Hasta que vio a unos hombres muy sencillos, los más pobres, los que cuidaban a las ovejas, los pastores de Belén. Y de repente vio a un grupo extraño, pagano, del mundo, que no conocía, que no había vivido y que no había sido llamado para ser nación santa, para proclamar las verdades eternas. Allá estaban ellos viendo una estrella, estudiando los astros, los sabios de Oriente, y a ellos se les comunicó la venida del Señor. Y al pueblo que por sus dirigentes los había engañado, no sabían nada. Pocos se enteraron cuando Cristo nació, pero los ángeles cantaron. Los líderes que habían hecho las profecías las habían escondido aquí adentro para que no supieran que venía. Y cuando iban las gentes sencillas, los pobres, les dijeron, ¿saben que hay una estrella rara? Y ya se había dicho. Entonces ya viene el Mesías. ¿Saben qué les decían ellos? Cállate, no te preocupes, Él sabe cuándo viene. Nadie sabe el día y la hora. Lo usaban como pretexto para encubrir la venida del Mesías. Satanás es muy astuto y trabaja de esa manera. Qué triste situación cuando Cristo vino. Y de paso, antes de que Jesús viniera, ¿saben una cosa? Jesús ya sabía que donde venía lo iban a rechazar.
que a donde venía lo iban a maltratar, que a donde venía lo iban a golpear y al final lo iban a matar. Y cuando los hombres, los seres de otros planetas supieron que Jesús había decidido venir para salvar al hombre, ¿saben qué dijeron? No vaya, le dijeron. No querían que viniera. ¿Por qué razón? No por egoísmo, sino porque amaban tanto a Cristo, que no querían al Hijo de Dios, que no querían que le pasara nada. Nada. Lo amaban tanto que no querían que le pasara nada. Sin embargo, Jesús, a pesar de todo eso, vino. Amén. Y entonces cuando Jesús vino a esta tierra, cada vez que hacía un milagro, miren qué interesante, hacía un milagro y curaba la vista a los ciegos, devolvía los oídos al sordo, podía caminar el paralítico. ¿Saben qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Acuérdense, Dios es amor. Ahora miras, acuérdate, Dios es amor. Cuando entonces sanaba al paralítico, acuérdate, Dios es amor en todo milagro y por eso hizo milagros, para vindicar el carácter del Padre, que es un Dios de amor. Amén. Amén. Porque el mundo estaba desfigurado ya, totalmente. Había desfigurado el amor de Dios. Y la gente que venía con sus pecados y su sacrificio al templo, que venía desde lejos, ya no estaba preocupado ni por su pecado. Estaba preocupado de cuánto le iba a costar la ofrenda. De cuánto le iban a pedir los líderes religiosos, los fariseos. De cuánto le iban a pedir los escribas, los sacerdotes. Estaban preocupados por eso. ¿Sí? Y entonces cuando aquellos los amenazaban y tenían miedo a Dios. Dicen, es que me va a castigar. Es cierto, me va a castigar. Se había desfigurado la imagen de Dios. Por eso el Señor Jesús hizo milagros. Y no hizo solamente los que mencionamos aquí, hizo demasiados milagros. Y en distintos lugares, aún en el extranjero, hizo milagros porque había que vindicar el amor del Padre. Amén. Dice el deseado de todas las gentes, claramente lo dice, que Jesús vino en los momentos más oscuros del mundo, más difíciles, donde la fe se estaba acabando. La gente estaba preocupada ya por las leyes humanas. La gente estaba preocupada por los partidos políticos. La gente estaba preocupada por cómo tener más a costa de los demás. La gente estaba preocupada por el vestido. La gente estaba preocupada por la comida. Pero no estaban preocupados por la salvación. Y Jesús hizo muchos milagros para poder vindicar el amor del Padre. ¿Se siguen haciendo los milagros? ¿Sigue Jesús haciendo milagros? Amén. Amén.